Partir la pantalla. ¿Me confirman, por favor, a través del chat si se logra ver lo que estoy compartiendo en pantalla? ¿Sí? Muy bien. Entonces procedo a apagar mi cámara para que no se entrecorte la llamada y todo sea mucho más fluido. Muy bien, alumnos. Como les indicaba el día de hoy, como les indicaba también la coordinadora, es la última clase y el tema que vamos a abordar es sobre posología. Muy bien. Ustedes ya me conocen, soy el doctor Carlos Bodoán Cotrina. Bien, respecto a la posología, nace la pregunta, ¿qué es un comprimido? Un comprimido es un medicamento sólido que por regla general es redondo y pequeño, aunque puede tener diferentes tamaños y formas. Se administra por vía oral y está elaborado con un polvo que se comprime, lo que le da nombre a su forma galénica o farmacéutica. Durante su fabricación se comprimen diferentes ingredientes que están en polvo hasta conseguir un producto sólido que se absorberá en el tracto digestivo. Para ello, se pueden utilizar tres técnicas. Primero, compresión directa. Es la forma de elaboración más común y simple. Se mezclan los ingredientes hasta conseguir una buena compactación, sin añadir aglutinantes líquidos. Luego tenemos la granulación en seco. Se denomina así a la mezcla de ingredientes y su posterior compactación. Se utiliza cuando los ingredientes son demasiado finos y no se pueden unir por el método anterior para conseguir un comprimido perfecto. Luego tenemos la granulación húmeda. En esta tercera técnica se mezclan los ingredientes con un agente aglutinante, como por ejemplo el agua. Luego se compactan hasta conseguir un comprimido. De nuevo, el método se utiliza con ingredientes que no fluyen bien o que son demasiado finos para utilizar en el primer método. Muy bien. Ahora tenemos los tipos de comprimidos. Podemos diferenciar cuatro tipos de comprimidos. Por ejemplo, tenemos los comprimidos masticables, que son fármacos que se mastican antes de tragarlos y se absorben con rapidez en el estómago. Esto favorece un inicio de acción rápido y suelen tener sabores agradables. Luego tenemos los bucodispersables o de disolución oral. La esencia de estos medicamentos es que se disuelven en la boca sin agua, trabajan muy rápido y pasan directamente al torrente sanguíneo. Tenemos ahora los sublinguales. Se colocan bajo la lengua para que se disuelvan y pasen con rapidez a la sangre. Y finalmente tenemos las pastillas o los comprimidos efervescentes. En esta modalidad y con ayuda de agua, los comprimidos forman una suspensión o disolución y el paciente debe beberlo. Aquí les pregunto, ¿qué pastillas o qué comprimidos masticables conocen ustedes? A ver si lo pueden responder en el chat. Hay algunos que son bastante comunes. Muy bien, Claudio Guamaní indica el Gaseovet. Perfecto. ¿Cuáles otros conoce? Simeticona es el nombre genérico del Gaseovet. Itayanet, muy bien, el Bismutol.
Bien. Irene indica Secrepat. Mm. ¿Cuál otros conocen? Si me indican el bismutol, también podría ser el acitiv o la milanta, el peptobismol, ¿no? Que son compuestos bastante parecidos que van a regular el potencial hidrogenio. Muy bien. Y respecto a los comprimidos sublinguales, ¿cuáles conocen? Muy bien, el captopril sublingual. Excelente. Para los casos de hipertensión arterial. Enapril, muy bien. Y en caso de los comprimidos efervescentes, ¿cuáles conocen? Los comprimidos efervescentes, ¿cuáles conocen ustedes? Muy bien. El redoxón, muy bien. ¿Cuál más? Muy bien. Y la disolución oral, ¿cuál conocen? ¿O el bucodispersable? Marisol, muy bien. El efervescente y el Alcacercel también. ¿Conocen alguno adicional? Muy bien. Fluimucil. Excelente. Excelente. Muy bien. Ahora tenemos la pregunta, ¿qué es una cápsula? No podemos entender normalmente la diferencia entre cápsula y comprimido sin saber un poco más sobre las cápsulas, pues estos son medicamentos con una cubierta y que se absorben en el tracto digestivo. Este fármaco que está en la cápsula se diluye en el torrente sanguíneo y se distribuye, además que se metaboliza de una forma similar a un comprimido. Existen tipos de cápsulas. Podemos identificar dos tipos de cápsulas. Primero, la cápsula de cubierta dura. Estas cápsulas están elaboradas en dos piezas. La cubierta, que es de gelatina usualmente, y la tapa, que es fabricada con celulosa. El medicamento se encuentra en forma de polvo y se coloca en la cubierta de la cápsula. Luego se coloca sobre ella la carcasa para cerrarla. Y tenemos también las cápsulas de gelatina blanda. El recubrimiento exterior de las cápsulas de gelatina blanda se suele emplear para contener una forma líquida. La cubierta usualmente se fabrica con glicerina y gelatina. Pero, ¿cuál es la diferencia entre las cápsulas y los comprimidos? Las cápsulas y los comprimidos son formas farmacéuticas seguras, pero existen varias diferencias. Primero, la composición. Las cápsulas suelen estar elaboradas con gelatina o alternativas veganas, incluso vegetarianas. Y estas contienen el medicamento en forma de polvo o en forma de líquido. En cambio, los comprimidos se realizan con polvo comprimido, de manera general. Otra diferencia es respecto a la absorción. Las cápsulas están mejor protegidas para evitar que el medicamento se degrade debido a la acción de los ácidos estomacales. Por tanto, la mejor biodisponibilidad de estas frente a los comprimidos hace que sean un poco más efectivas.
Otra diferencia viene a ser el gusto. Las cápsulas pueden enmascarar el sabor, aunque la cubierta se disuelve al estar mucho tiempo en boca. Esto puede hacer que el paciente advierta el sabor amargo del medicamento. Se nota casi de manera instantánea al introducir el comprimido en la cavidad bucal. ¿Ustedes alguna vez han tomado algún medicamento y han sentido un sabor ácido, un sabor bastante desagradable, ¿no? Y esto es debido a que el comprimido se va deshaciendo y se va sintiendo la composición química de los mismos. Por ello, hay un sabor extraño. Luego, referente a la absorción, los comprimidos se van degradando mientras van pasando a través de los movimientos peristálticos hacia el tracto digestivo. Mientras van pasando, se van degradando. Esto no quiere decir que el fármaco o su acción farmacológica no va a llegar completa, ya que se hacen estudios y se toma en consideración esta degradación al pasar por el tracto digestivo. Y también, bueno, como les indicaba respecto a la composición. Otras diferencias vienen a ser el tamaño. Debido a que el espacio disponible en una cápsula es limitado, en ciertas ocasiones es más práctico elaborar un medicamento en forma de comprimido. Luego tenemos la división. No es posible dividir en dos partes una cápsula sin extraer el fármaco. Sin embargo, hay algunos comprimidos que están diseñados para que se puedan partir por la mitad con facilidad. Y la precisión en las recetas vendría a ser otra diferencia importante. El paso anterior facilita seguir algunas dosis prescritas en el caso de los comprimidos. En cuanto a las cápsulas, estas deben tomarse siempre de forma íntegra. Entonces, vamos a ver que en el mercado se van a encontrar comprimidos que son de gran tamaño. Hay algunos que son pequeñitos, medianos y otros que son de presentación medianamente grande, ¿no? Ahora, esto no puede suceder en un comprimido. El comprimido tiene una forma y un tamaño general, por lo cual si se quiere colocar mayor cantidad del principio activo, va a ser difícil, ya que hay una limitante que viene a ser el tamaño universal de la recubierta, que puede ser de glicerina o de gelatina, ¿no? Otra diferencia es que muchas veces, por ejemplo, nos recetan, el paciente tiene un caso de bronquitis asmatiforme y le recetan media tableta, medio comprimido de prednisona de 5 miligramos. Entonces, vemos que el comprimido tiene una ranura para la división y esto se puede dividir o con la mano o cortándola con un cuchillo. Pero no se podría dividir una cápsula, porque al abrir la cápsula, el polvo se va a derramar y no vamos a poder separar exactamente la mitad del polvo para una dosis y la mitad para el otro. Entonces, se hace sumamente difícil. Entonces, en el caso de una receta exacta, cuando indican medio comprimido, 3/4 de comprimido o 1/4 de comprimido, lo ideal es en la forma de comprimido, más no en la cápsula. Luego viene la pregunta, ¿comprimido o cápsula? ¿Cuál es mejor? Escoger un comprimido o cápsula suele atender a una circunstancia individual, pero la mejor es la que sea más efectiva para el paciente. Tanto una como otra tienen un objetivo similar, aunque no hay que olvidar cada diferencia entre cápsulas y comprimidos. La vida útil de los comprimidos es más larga y se elaboran con diferentes formas. Además, contienen dosis más elevada de los ingredientes activos que las que suelen incluir las cápsulas. No obstante, actúan de una forma más lenta que las cápsulas y en ciertas ocasiones se pueden desintegrar de una manera desigual en el organismo. Por otro lado, la actuación de una cápsula
suele ser más rápida que la de un comprimido. El motivo es que casi la totalidad del fármaco se absorbe al mismo tiempo cuando se ingiere. Por otro lado, las cápsulas suelen caducar más rápido que un comprimido y normalmente tienen un precio más elevado en comparación con el comprimido. Ahora tenemos la vía de administración oral. Como norma general, la administración de un medicamento debe realizarse siguiendo las condiciones descritas, que normalmente vienen en un documento oficial aprobado por la Agencia Internacional del Medicamento y Productos Sanitarios, ¿no? Entre las indicaciones se encuentra la posología y la forma de administración autorizada. Su uso bajo esas condiciones asegura que su eficacia, calidad y seguridad han sido evaluadas tanto por los laboratorios fabricantes como por las administraciones sanitarias. Sin embargo, en determinadas circunstancias puede resultar difícil administrar un medicamento, siguiendo las condiciones de uso autorizadas. Una administración inadecuada puede ser debida, por ejemplo, a algunos errores en la manipulación de las formas farmacéuticas, también la administración del medicamento en el momento incorrecto. A su vez, puede ser debido a interacciones entre el medicamento y la alimentación. Puede ser que algún alimento o que el paciente esté ingiriendo o esté tomando por prescripción médica algún otro medicamento. Entonces se produzca un sinergismo de inactivación. Quiere decir que el medicamento que está tomando previo al que acaba de ingerir va a anular el principio activo y el efecto del medicamento que acaba de ingerir. Por otro lado, puede ser que el medicamento que ingirió antes le produzca un sinergismo de adición o de potenciación. Quiere decir que la combinación de estos dos medicamentos va a elevar el efecto que produce en el organismo, va a elevar el principio activo sobre el organismo. En la mayoría de los casos, la vía oral es la elección para la administración de medicamentos. Sin embargo, en ocasiones hay circunstancias que dificultan la administración de formas orales sólidas, ya sean en comprimidos o en cápsulas. Y esto lo hemos hablado en las clases anteriores. Puede ser debido a necesidad de ajuste de dosis, problemas de deglución, pacientes pediátricos, administración por sondas de alimentación, o puede ser debido también a razones económicas. En estos casos, la primera opción, tras asegurar que el tratamiento es necesario, será comprobar si el medicamento está comercializado en otra fórmula farmacéutica más adecuada para el paciente, ya sea en la modalidad de parches, inyectables, formas sublinguales, formulaciones líquidas u otras formas orales que no requieran manipulación, siempre y cuando se corrobore la equivalencia entre las dosis. Tenemos el concepto de comprimidos. Como criterio general, solo se deben fraccionar los comprimidos ranurados, aunque esto no garantiza que la dosis se fraccione exactamente por la mitad, ni que se puedan triturar o masticar. En general, solo se podrán triturar los comprimidos sin cubierta. Una vez triturados, se deben disolver con 10 a 30 mililitros de agua. No administrar hasta una disolución completa. Algunos comprimidos no se disuelven y se forma una suspensión que se debe agitar antes de administrar. Entonces, es importante mencionar sobre los vectores. Se indica siempre tomar un comprimido o una cápsula con agua, pero funciona mejor el agua tibia. Ahora, hay pacientes que dicen, ¿sabe qué, doctor? No me gusta tomar el medicamento con agua. Pues bien,
lo puede tomar con un jugo, lo puede tomar con la leche, pero se le indica y se le hace hincapié que el mejor vector siempre va a ser el agua tibia. El agua fría funciona excelente también, pero si ya el paciente lo toma con una gaseosa, lo toma pues con yogur, puede ser que la acción medicamentosa demore un poco más, ¿ya? Por ello, siempre se debe tomar el medicamento con agua. Tenemos ahora las dosis habituales. El médico realiza la prescripción de un régimen posológico en relación al paciente y las dosis habituales. Estas dosis de referencia son las que se contemplan de manera teórica para cada principio activo, según las consideraciones que se observan en los ensayos farmacocinéticos y farmacodinámicos de cada molécula experimentada. En estos se establece la correlación entre la eficacia y la toxicidad de las diferentes concentraciones en plasma y se determina la dosis, teniendo en cuenta factores como la absorción, distribución y eliminación de los fármacos. Tenemos ahora los comprimidos recubiertos con películas, los que se le denomina grajeas. La finalidad de esta película es enmascarar el sabor desagradable. También la protección del principio activo de la luz y proteger también de efectos locales o irritantes. Generalmente, este tipo de grajeas se receta a los niños y a los pacientes que tienen un reflejo nauseoso elevado, debido a que si lo toman en presentación de comprimidos, este mal sabor les va a elevar con bastante rapidez el efecto nauseoso. Tenemos ahora los comprimidos sublinguales. Están diseñados para que el fármaco se absorba a través de la mucosa sublingual, evitando así el efecto de primer paso hepático, para conseguir un efecto más rápido e intenso. Como hemos hablado muchas veces, el caso o la presentación más común es el captopril. Hay otros tantos, pero el captopril es el medicamento de elección en el caso de una suba intempestiva de la presión arterial. Y esto es debido a que en el dorso de la lengua y en el piso de boca está altamente vascularizado, especialmente por el paquete vasculonervioso ranino, que es vena, arteria y nervio ranino. Tenemos aquí una tabla que indica la dosificación en el protocolo de dispensación activa. ¿Para quién? Se va a identificar al paciente, que es la persona a la que le corresponde la prescripción. Luego viene la pregunta, ¿para qué? Es para comprobar que el paciente conoce la indicación del medicamento. ¿Cuánto? Se debe verificar si el paciente recuerda la dosis prescrita. ¿Cómo? Se debe asegurar que el paciente lleva a cabo las técnicas de correcta administración y las recomendaciones asociadas a la ingesta con agua, si el medicamento se toma antes o después de las comidas, entre otras. ¿Cuándo? El paciente se debe descubrir si el paciente conoce a detalle la prescripción médica. Y la pregunta, ¿hasta cuándo? Se le debe interrogar sobre la información de la duración del tratamiento, porque hay pacientes que pueden tomar un medicamento que está prescrito por 5 días y lo puede estar tomando por 10 o por 15 días, ¿no? O su defecto, una prescripción por 5 o 7 días, la puede tomar 2 o 3 días porque el paciente dice, ya me siento mejor, así que dejo de tomar el medicamento. Por ejemplo, en el caso de los antibióticos, lo que sucede usualmente es que se prescribe un antibiótico por 5 o 7 días, pero a partir del segundo o tercer día, el paciente ya se siente mejor y deja de tomar el medicamento. ¿Qué va a suceder ahí? Se va a producir una resistencia antibiótica debido
a que el paciente no culminó la prescripción, no culminó la dosis justamente prescrita por el médico. Entonces, por eso se tiene que hacer este breve cuestionario, para que el paciente sepa cuándo lo debe tomar, por cuánto tiempo y para qué sirve este medicamento. También hay pacientes que no saben para qué sirve cierto medicamento. Y esto se hace con la finalidad de evitar alergias adquiridas y resistencias antibióticas. Los parámetros que se deben considerar son los siguientes. Tenemos la biodisponibilidad, la excreción por la orina, la unión a proteínas plasmáticas, la depuración, el volumen de distribución, la vida media, concentraciones eficaces y concentraciones tóxicas. Recordemos pues que hay medicamentos que van a permanecer en sangre 8 horas, como por ejemplo un antibiótico, que en este caso vendría a ser, por ejemplo, la amoxicilina. Es por esa razón que se prescribe 3 veces al día, cada 8 horas, porque la biodisponibilidad del medicamento, el tiempo de vida media del medicamento, es de 8 horas. Luego tenemos la excreción por la orina. Hay medicamentos que se secretan por la orina. Hay medicamentos que se secretan por vía respiratoria también. Y las concentraciones tóxicas, debido a que si el paciente no conoce cuál es la dosis prescrita, puede tomar demasiada cantidad del medicamento. Supongamos que le han prescrito dos comprimidos y el paciente toma 4, el paciente toma 5, pensando que de esta manera va a conseguir un efecto más rápido. Pero este es un craso error, porque le puede producir una toxicidad adquirida por exceso de concentración en sangre. Luego tenemos una tabla del tipo de dosis. Tenemos dosis diaria, que son las dosis recomendadas para tomar en el periodo de 24 horas, a repartir entre una o varias tomas. Tenemos también la dosis óptima, que viene a ser la cantidad del fármaco eficaz en cada paciente, que resuelve el problema para el que ha estado indicado. Ahora tenemos la dosis de inicio. Es la dosis menor a la terapéutica aconsejada. Al inicio de tratamientos en que es necesario empezar con dosis bajas para reducir la posibilidad de aparición de efectos secundarios que pueden resquebrajar la salud del paciente. Tenemos ahora la dosis máxima. Es la cantidad de fármaco que no debe excederse, puesto a que aparecerían los efectos de la toxicidad del principio activo. Habitualmente se expresa como dosis máxima diaria. ¿Qué cantidad de miligramos de principio activo puede permanecer en el cuerpo en 24 horas para que no produzca toxicidad? Tenemos la individualización de las dosis. El tratamiento óptimo y el régimen de dosificación se establecen según los límites de prescripción habituales del fármaco, los márgenes terapéuticos, las características del individuo y la gravedad de la enfermedad que hay que tratar. Las características del paciente que debe considerar el farmacéutico o la persona que lo prescribe son generalmente la edad y el peso, así como alguna posible complicación en su estado de salud que implique previsiblemente una respuesta diferente ante las dosis habituales del fármaco prescrito. Tenemos también aquí una breve tabla sobre el cálculo de dosis, ejemplo ante diferentes presentaciones de un mismo principio activo, como por ejemplo, va a depender del peso del paciente, la presentación del medicamento, la dosis diaria, la cantidad de miligramos,
la dosis máxima diaria, ¿no? Ahora tenemos algo muy importante, que es la conversión de unidades en líquidos. Por ejemplo, 1 mililitro es 1 centímetro cúbico. 2,5 ml es el equivalente a media cucharadita. 5 ml es igual a una cucharadita. 15 ml es una cucharada. Y 3 cucharaditas equivalen a una cucharada. Por eso es que 5 ml es una cucharadita. Entonces 3 serían 15 ml, que es una cucharada. Esta tabla, guárdenla, tómenle foto, es muy importante debido a que en pediatría se prescriben muchos medicamentos que en presentación de jarabe. Y a veces se confunden los padres de familia al administrarle la dosis correcta a sus niños, porque puede ser que piensen que una cucharadita y le den 3 cucharadas, ¿no? O que le hayan prescrito 2,5 ml y le estén dando una cucharada. Entonces, ahí vamos a tener que hay un exceso de principio activo, hay un exceso de medicamento, y esto puede producir toxicidad. Lo mismo si le han prescrito 15 ml y solo le da una cucharadita. Entonces va a haber un mínimo de dosis diaria. Entonces probablemente no le haga efecto el medicamento. Y se piense que el médico ha hecho una mala prescripción, que ese medicamento no funciona, pero lo que no ha funcionado es la conversión de unidades en líquido. Muy bien. Tenemos ahora detección de problemas en la dosificación. Hay gran variedad de problemas relacionados con una incorrecta dosificación que pueden afectar a la relación que se da entre la dosis prescrita, la dosis administrada, la concentración en el sitio de acción y la intensidad del efecto. Algunos casos pueden conllevar problemas de seguridad, como todo lo que comportan la sobredosificación, puesto que puede llegar a concentraciones plasmáticas de fármacos cercanas a la dosis máxima aconsejada, o incluso que éstas la superen, llegando a producirse concentraciones tóxicas. Muy bien. En otras ocasiones, pueden ser problemas de efectividad los que se derivan de una infradosificación y conllevan al fracaso terapéutico, puesto que la dosis es menor a la eficaz y no se llega a las concentraciones en sangre del fármaco suficientes para ser efectivas. Tenemos ahora las causas de problemas de dosificación. Las situaciones que causa una dosificación inadecuada pueden ser de muy diferente naturaleza y deben considerarse en el momento de la dispensación activa para resolver la falta de información sobre la dosificación. En caso de que aparezca un problema relacionado con el medicamento, como la falta de resultados terapéuticos o sospecha de intoxicación farmacológica, y también aparición de efectos secundarios indeseados, ¿no? En este caso, hay que intentar corregir las causas. Ahora, tenemos pues acá el símbolo de alerta, ¿no? Y esto es debido, por ejemplo, al incumplimiento voluntario o involuntario del paciente. También debido a errores habituales de dosificación, producto de una lectura incorrecta de la dosis prescrita. También debido al cálculo erróneo o ausente de la dosis según el peso y la edad. Tenemos también la actuación del fármaco en la dosificación. Tenemos ahora los consejos de mostrador. El farmacéutico debe atender en el momento de la dispensación activa las cuestiones referentes a la dosificación para poder intervenir en caso de que la información sobre ella no aparezca o esté equivocada. Vamos a ver ahora
lo referente a la dosis prescrita. Normalmente se hace la adecuación de la dosis según el peso, la talla y la edad del paciente. Generalmente en pediatría se va a prescribir los miligramos o mililitros de un medicamento según siempre el peso, la talla y la edad del paciente. Estos tres factores van a ser fundamentales. No es como en un adulto que de frente se prescribe los miligramos ya establecidos que viene en la presentación de los medicamentos. No. En el caso de pediatría siempre se va a verificar peso, talla y edad del paciente en la prescripción de un fármaco. Tenemos ahora la dosis administrada. Se debe explicar la mejor manera de preparar la forma farmacéutica, entrenar sobre la correcta administración, se debe verificar la idoneidad de los dispositivos de dosificación, ya sean jeringas, goteros, cucharas o cucharitas. Marcarlo si hace falta en el punto equivalente a la dosis prescrita. Se debe también aconsejar los métodos de partición de comprimidos. Insistir sobre la necesidad de tomar la dosis prescrita, ni más ni menos. Informar sobre qué hacer en caso de olvido de una toma o de exceso en una toma. Tenemos ahora los problemas relacionados con las dosis administradas. Aquí les hago la pregunta. ¿Qué creen ustedes que va a suceder cuando se toma mal quiere decir, a ver, reformulo la pregunta. ¿Qué va a suceder si al paciente le han prescrito tomar amoxicilina, un comprimido o una tableta cada 8 horas y el paciente toma 2 o 3 comprimidos cada 8 horas? ¿Qué creen que va a suceder? A ver, los leo en el chat. Bien, a ver, los voy leyendo. A ver, muy bien. Le puede hacer daño a la flora intestinal, una sobredosis, intoxicación, sobreexcediendo. Por favor, apaguen sus micrófonos. Sufriría de efectos secundarios, eh, crea resistencia al medicamento, muy bien, intoxicación. A ver, indican aquí, tras una sobreingesta puede causar náuseas, vómitos, diarrea, pudiendo presentarse dosis terapéutica. Muy bien. Intoxicación, mareos, vómitos, náuseas, muy bien, sufrir efectos secundarios. Y ahora, ¿qué creen ustedes que sucedería si se ha prescrito, el paciente tiene una infección en la garganta? El médico ha visto que el paciente presenta los signos de una infección, además de la mucosidad que presenta el color característico de infección. Y se prescribe amoxicilina cada 8 horas por 5 días. ¿Qué sucede si el paciente, en vez de tomar la amoxicilina cada 8 horas, toma una tableta cada 24 horas? ¿Qué creen que va a suceder ahí? A ver, los leo en el chat.
A ver, los voy leyendo. Bien, no le haría efecto. No, no va a ser. En realidad no haría ningún efecto, porque la vida media del medicamento, la concentración en sangre, se pierde después de las 8 horas. Entonces, eh, no le va a hacer ningún efecto. Pero lo que sí va a crear va a ser resistencia antibiótica. Claro, no le, es perfecto. No le haría efecto y produciría resistencia al medicamento. Ahora, ¿qué sucede si el médico le ha prescrito la amoxicilina por 3 veces al día? Que quiere decir cada 8 horas, por 5 días, y esto se lo ha prescrito el día viernes, en la mañana. El paciente comienza a tomar desde viernes en la tarde, ¿no? Pero el sábado tiene una fiesta y consume una cantidad importante de alcohol. ¿Qué creen ustedes que va a suceder? A ver, los leo en el chat. A ver, vamos a leer. Muy bien, se podría intoxicar. Los efectos del alcohol en las personas va a variar según la cantidad de alcohol que ha tomado, por supuesto, y también según la sensibilidad al mismo, al alcohol y al antibiótico que tenga la persona. Sí le puede producir intoxicación, por supuesto que sí. Además, que el efecto antibiótico va a verse disminuido notablemente, por supuesto. El efecto que tendría que producir este antibiótico ya no va a ser el mismo. Además, que sí le puede producir una intoxicación, por supuesto. Puede ser también que le dé mareos, náuseas, que tenga episodios de amnesia, también, como le digo, según la cantidad de alcohol que ingiera, según también la sensibilidad al alcohol que presenta el paciente y la sensibilidad a los medicamentos. Puede ser que también tenga algún tipo de daño gástrico e intestinal. Entonces, la recomendación es cumplir, por ello este último tema es la posología, ¿no? Cumplir la prescripción médica a cabalidad. No mezclar los medicamentos con alcohol, también es muy importante. Muy bien, continuamos. Tenemos ahora la infradosificación o sobredosificación. La falta de memoria, ¿no? Produce esto, como olvidar que se ha tomado un medicamento y para evitar que se pierda el efecto, la vuelven a tomar, ¿no? Entonces ahí se produce una sobredosificación. La utilización de medidas caseras de dosificación no equivalentes a las propuestas, ¿no? Como les digo, cuando no saben hacer la conversión eh, de 15 ml a una cucharada, cuando no saben hacer esto, ¿no? Entonces se produce o una infradosificación o una sobredosificación. Pero si no saben convertirlo, pues no lo van a hacer con exactitud, entonces no se va a lograr el efecto esperado del medicamento. También puede ser debido a una mala preparación de las formas farmacéuticas, ¿no? Una suspensión con una incorrecta proporción de polvo líquido, no agitar las formas líquidas, los jarabes, ¿no? Todo ello.
administración incorrecta de formas farmacéuticas, ¿no? Dejar el medicamento en el fondo del vaso, la jeringuilla de dosificación o las cucharaditas inadecuadas. Puede ser también debido a técnica incorrecta de administración de dispositivos de inhalación. Otra puede ser no beber agua con los medicamentos que se está indicando, ¿no? Muchas personas tienen la costumbre de ingerir el medicamento, ya sea la cápsula, ya sea el comprimido, sin agua. Esto va a hacer que el comprimido se vaya degradando, porque no va a tener el vector que lo ayude a llegar al tracto digestivo. Ustedes lo están pasando. Por supuesto, con el movimiento peristáltico va a llegar al estómago, pero se va a degradar en el camino. Quiere decir que el principio activo que debió llegar al sistema digestivo no es la cantidad que debió llegar con el agua. Entonces, no es recomendable ingerir el medicamento sin agua. Ahora tenemos problemas con la concentración en el sitio de acción. Existen variables fisiológicas, factores patológicos, factores genéticos, interacción con otros medicamentos, interacción medicamento-alimentos o con algunas plantas medicinales que modifiquen la concentración del fármaco en sangre, aparición de tolerancia, interacción con el fármaco receptor. Por ejemplo, en el caso que el paciente se le ha prescrito porque tiene demasiada ansiedad o depresión, se le ha prescrito un ansiolítico. En este caso sería el alprazolam de 0.5. Supongamos que el paciente tomó el medicamento a las 8 de la noche y después tomó unas cervezas. ¿Qué va a pasar aquí? Va a haber un aumento significativo del efecto y de la concentración del medicamento en el organismo. Se produce un sinergismo de potenciación. Y aquí les pregunto, ¿el alcohol para ustedes es un depresor o es un inhibidor? ¿Qué vendría a ser? Porque hay personas que dicen, toman el alcohol y se sienten más alegres. ¿Qué creen ustedes que es el alcohol? A ver si responden por favor en el chat. Muy bien. Entonces, coincidimos en que el alcohol es un depresor del sistema nervioso central. Por ello, después de tomar alcohol, las personas van a dormir profundamente y largas horas, ¿no es cierto? Esto es debido a que el alcohol es un depresor del sistema nervioso central. Ahora, si al paciente le han recetado el alprazolam de 0.5, que es un ansiolítico, pero que también es un depresor del sistema nervioso central, porque produce somnolencia, ¿no? Como un efecto, produce somnolencia. Entonces, si sumamos un depresor con otro depresor, va a haber una depresión profunda del sistema nervioso central. Entonces el paciente puede morir. Y es por eso que muchas veces se ven en las noticias, ¿no? Que algunas personas, algunas mujeres le pusieron, pues, en un bar a algunos jóvenes le pusieron alprazolam y al final los jóvenes fallecen. Esto es justamente por esta depresión profunda del sistema nervioso central. Nunca se debe mezclar un ansiolítico con el alcohol, porque se produce un sinergismo de potenciación muy fuerte, muy elevado, y como les indico, se va a producir una depresión muy profunda del sistema nervioso central, del cual ya la mayoría de pacientes no se recupera. A ver, Leslie Carrión coloca, ambas sustancias pueden provocar síntomas como confusión y desorientación, mareos, vómitos, somnolencia, disminución de la capacidad de reacción, disminución significativa de la frecuencia cardíaca y respiratoria, derrames cerebrales y en dosis elevadas puede llegar incluso a producir la muerte, por supuesto.
Entonces, si se produce una depresión profunda del sistema nervioso central, ¿qué va a suceder? Hay una disminución también progresiva del ritmo cardíaco y de la función respiratoria. Y esto se traduce con la muerte. Por ello, nunca se debe mezclar alcohol con ansiolítico o con algún somnífero. Muy bien. Tenemos pacientes con problemas de deglución. En estos pacientes es conveniente tener en cuenta lo siguiente. Si toleran la dieta blanda, pueden administrarle los comprimidos enteros. Puede ser fraccionados o triturados. O bien el contenido de las cápsulas, ¿no? Con una pequeña cantidad de alimentos. Puede ser con una cucharada de yogur, si es que tienen justamente problemas con la deglución, ¿no? Para asegurar que se administra la totalidad de la dosis. Si se asocia a las comidas, asociarlo siempre al primer bocado. Si requieren la administración de fluidos con espesantes, hay que tener en cuenta la compatibilidad del espesante con el medicamento a administrar, como por ejemplo en el caso de los laxantes, que contienen el politienglicol o el macroglol, ¿no? Que modifican la textura de los espesantes a base de almidón, haciéndola más ligera y aumentando el riesgo de aspiración, por lo que sería preferible su administración con espesantes a base de goma. Luego tenemos los AINES. Aunque se recomienda administrarlos asociados a las comidas para minimizar las molestias gastrointestinales, no hay estudios que demuestren que el alimento disminuye el daño gástrico causado por el AINE, el dolor agudo, ¿no? Se puede tomar con o sea, quiere decir, si se va a tomar un AINE, nosotros sabemos que debemos tomar un protector gástrico. En este caso, ¿cuál es el que conocen ustedes y cómo es su vía de administración? A ver, lo escriben en el chat, por favor. Muy bien, omeprazol en ayunas. Y si el paciente ya presenta melena, ¿qué medicamento sería el indicado? Muy bien, la ranitidina, ¿no? ¿Y por qué la ranitidina y no el omeprazol? Muy bien, porque la ranitidina posee la capacidad de ser un cicatrizante de úlceras. Excelente. Respecto a los antibióticos, se debe distribuir las tomas en intervalos regulares dentro de las horas de vigilia, ¿no? En la medida de lo posible. Hay antibióticos que se prescriben cada 8 horas, algunos cada 12, incluso algunos como la citromicina cada 24 horas. Los antidepresivos, si presentan efectos sedantes, normalmente se recomienda tomarlos antes de dormir, ¿no? Y como les mencioné hace un momento, tener en cuenta que no se debe mezclar con alcohol. Otra cosa importante, si se va a tomar medicamentos antidepresivos, siempre se deben tomar en la noche. ¿Por qué? Porque produce un tipo de mareos y también produce un tipo de somnolencia. El paciente va a estar obnubilado. Entonces,
Se ha hecho estudios en que los pacientes han sufrido muchos accidentes cuando han tomado los antidepresivos de día, porque se sienten obnubilados. Entonces, hay muchos accidentes al cruzar la pista, hay muchos incidencias de tropiezos y muchas veces el paciente está conduciendo y no va a tener la rapidez en los reflejos porque se va a sentir obnubilado, adormitado, ¿no? Por ello se pone énfasis a que se recomienda tomarlos antes de dormir. Tenemos ahora los medicamentos antihipertensivos. La tensión arterial sigue un ritmo circadiano, quiere decir cada 24 horas, bajando en general durante la noche. Existen estudios en los que la administración nocturna del tratamiento antihipertensivo se asoció con una disminución significativa de la morbimortalidad cardiovascular en comparación con la administración matutina. Se recomienda administrar los diuréticos por la mañana para evitar interferencias con el sueño y el aumento de riesgo de caídas en pacientes ancianos. Cuando se requieren dosis de diurético, la segunda dosis se administrará dependiendo de la potencia del fármaco. Muy bien. Entonces sabemos que se van a recetar diuréticos para que el paciente no acumule líquidos, no se le edematicen los pies, los miembros inferiores. Luego tenemos los corticosteroides. Su liberación tiene un ritmo circadiano, por lo que se recomienda administrar la dosis de mantenimiento por la mañana, siempre acompañada de medicamentos, para mimetizar la producción normal de cortisol y minimizar la supresión adrenocortical. Recordemos que los corticoides son bastante efectivos, bastante fuertes, pero producen una depresión del sistema, una depresión inmunológica. Es un depresor del sistema inmunológico. Entonces, los pacientes que consumen corticoides van a estar expuestos a algún tipo de infección bacteriana, de infección viral, ¿no? Por ello, las personas inmunosuprimidas que toman corticoides tienen que cuidarse mucho más de lo normal. Además, recordemos que hemos hablado de la nefrotoxicidad que producen los corticoides. Dolores musculares, dolores óseos y dolores lumbares. El paciente supone que es un dolor, una lumbalgia muscular, pero debido a la alta nefrotoxicidad es un dolor en los riñones cuando el paciente está tomando corticoides. Luego tenemos las estatinas. La producción del colesterol sigue un ritmo circadiano, por lo que suelen recomendar las tomas nocturnas, aunque no hay evidencia de que esto sea clínicamente relevante, especialmente con las de vida media más largas, como por ejemplo lo son la atorvastatina y la robuvastatina, ¿no? Los pacientes deben tomar la estatina en el horario que favorezca la adherencia. Generalmente se recomienda que esto sea por las noches. Tenemos ahora las interacciones entre alimentos y medicamentos. La administración de medicamentos se asocia con frecuencia a la ingesta de los alimentos, por lo que la posibilidad de que existan interacciones entre ambos es muy elevada. Es importante que el profesional sanitario conozca estas interacciones, ya que pueden ser una fuente de efectos adversos y de alteraciones en la respuesta farmacológica. Si es el alimento el que interacciona sobre el medicamento, pueden aparecer efectos beneficiosos, como por ejemplo, mejorar la eficacia, la reducción también de los efectos adversos, o puede ser que por el contrario hayan efectos perjudiciales, como por ejemplo la disminución de la eficacia, la toxicidad, ¿no? Esto puede ocurrir entre el medicamento y un componente concreto de la dieta, como por ejemplo en el caso de grasas, fibras, calcio, ¿no?
o ser de carácter inespecífico por los cambios fisiológicos que provoca la presencia de alimento en el tracto gastrointestinal. Muy bien. Aquí tenemos un cuadro sobre deficiencias causadas por medicamentos. Tenemos el medicamento y los nutrientes afectados. Por ejemplo, el aceite mineral va a afectar la vitamina A, la vitamina D y la vitamina K. Los antiácidos con aluminio, sabemos que la milanta, por ejemplo, va a afectar los nutrientes que son el calcio, cobre, los folatos, el fósforo y el hierro. Tenemos, por ejemplo, los diuréticos van a afectar el calcio, el magnesio, el potasio y el zinc. Van a ser eliminados por la orina, ¿no? Por ejemplo, los glucocorticoides afectan el calcio y la vitamina D. Por ello, siempre se le explica al paciente cuando toma corticoides le van a doler los huesos. Luego, por ejemplo, la isoniazida, que se utiliza para la tuberculosis, va a afectar a la vitamina B6. La metformina, en el caso de los pacientes diabéticos o prediabéticos, va a afectar a la vitamina B12. Y las tetraciclinas va a afectar a los folatos y al hierro. El sulfametoxazol va a afectar al calcio y a los folatos. En el caso de las tetraciclinas, produce también un efecto que llama mucho la atención, que va a producir tinción en los dientes, les va a producir un halo de color amarillo a los dientes. Esto solo es producido por las tetraciclinas. Tenemos ahora interacciones de los medicamentos. El tipo de alimento y luego el mecanismo y su efecto. Tenemos los alimentos ricos en vitamina C, como son los cítricos, el kiwi. Estos medicamentos estos alimentos van a mejorar la absorción de hierro. Luego tenemos alimentos ricos en vitamina E. Ellos aumentan el riesgo de sangrado de los anticoagulados. Alimentos ricos en vitamina K antagonizan el efecto anticoagulante. La vitamina K se usa siempre como para detener las hemorragias, ¿no? Como un hemostático. Luego tenemos alimentos ricos en potasio. Aumentan el riesgo de hiperpotasemia. Alimentos y bebidas fermentadas ricas en tiramina. Ellos van a aumentar el riesgo de crisis hipertensivas. Luego, tipo de alimentos, dieta rica en grasa, va a aumentar la biodisponibilidad de albendazol, de atovacuona, de clozapina y de fenitonía. Y la dieta rica en proteínas va a aumentar la biodisponibilidad del propanolol. Ahora, la interacción del alcohol en los fármacos, muy importante. En el caso de los AINES, aumentan el riesgo de hemorragia gastrointestinal. El acenocumarol, las ingestiones agudas de alcohol inhiben su metabolismo, aumentando el riesgo de sangrado. Los antihipertensivos y nitratos, su efecto va a ser vasodilatador. La colchicina, la ingesta excesiva de alcohol puede aumentar el riesgo de toxicidad. Y los depresores del sistema nervioso central, que tenemos los antidepresivos, tenemos los ansiolíticos, analgésicos opioides, anticonvulsivantes, antihistamínicos, H1 y sedantes. El alcohol va a aumentar su efecto depresor. Entonces, como les indicaba hace un momento, se va a producir una depresión profunda del sistema nervioso central, se va a producir un sinergismo de potenciación que puede causar efectos de toxicidad, derrames cerebrales y va a producir incluso la muerte.
Luego tenemos, por ejemplo, el metamizol. El alcohol va a aumentar su efecto depresor también, muy peligroso. Medidas de prevención para minimizar las consecuencias de interacciones entre medicamentos y alimentos. Se debe revisar la dieta del paciente, evitar cambios bruscos, se debe informar adecuadamente, tomar los medicamentos orales con agua siempre y valorar la necesidad de la toma de suplementos vitamínicos. Tenemos aquí algunas ideas claves. En general, para la administración de un medicamento, se deben seguir las instrucciones en la ficha técnica, la prescripción médica. No todas las formas farmacéuticas sólidas orales se pueden manipular, fraccionar o triturar. Para ello, se tiene que ver que el medicamento tenga una ranura. El horario de administración de un medicamento debe adaptarse en lo posible a las preferencias del paciente para facilitar la adherencia. A la hora de administrar un medicamento con comida, hay que tener en cuenta las posibles interacciones. Las interacciones medicamento-alimento clínicamente relevantes son difíciles de predecir. Si la respuesta terapéutica es adecuada, el horario de administración y las posibles interacciones pierden relevancia. Ahora tenemos el concepto de insuficiencia renal. En los pacientes con insuficiencia renal disminuye la velocidad de eliminación de fármacos que se excretan inalterados por la orina y de sus metabolitos, aumentando en consecuencia la duración y la intensidad de sus efectos. Además, las anormalidades bioquímicas del fallo renal pueden alterar la relación entre dosis y efecto, incluso de fármacos que no son eliminados por el riñón. Entonces sabemos que hay medicamentos que son nefrotóxicos y van a dañar la unidad fundamental del riñón, que es el nefrón. Pero también los medicamentos que se van a excretar por la orina, ya cuando el riñón está fallando, ¿no? Ya cuando hay una insuficiencia propiamente dicha o una insuficiencia instalada, no se va a excretar como debería el medicamento, por lo que va a permanecer mayor tiempo en sangre. Entonces esto puede producir toxicidad. Tenemos ahora insuficiencia hepática. La evaluación de la severidad de la insuficiencia hepática se efectúa habitualmente mediante la escala de Child-Pugh, que combina 5 variables: la bilirrubina sérica, la albúmina sérica, el tiempo de protrombina, la ascitis y la encefalopatía hepática. Las insuficiencias hepáticas graves, como lo es la cirrosis, que cursan con la hipoalbuminemia, pueden aumentar la fracción libre de un fármaco, pero sus consecuencias son variables y están condicionadas por otros factores. Ahora, respecto al embarazo. Aunque la recomendación general es evitar administrar medicamentos para síntomas menores en mujeres gestantes, hay estudios que demuestran que la automedicación durante el embarazo es muy frecuente. Así que es más práctico que los medicamentos sean seleccionados y prescritos por el médico tratante. La embarazada tiene alteraciones farmacocinéticas y farmacodinámicas que pueden condicionar su respuesta a los medicamentos, generalmente reduciendo, por lo que aumenta el riesgo de fracaso terapéutico. El efecto nocivo de los medicamentos sobre el feto depende, entre otros factores, del momento de la exposición. En las 2 primeras semanas, que es la implantación y la prediferenciación, se cree que existe una baja susceptibilidad del embrión a las acciones teratogénicas. La exposición en este periodo sigue la ley del todo o nada. O se produce un aborto ovular espontáneo o no hay lesión. Pero no hay que tomar riesgos. Respecto a la lactancia, la mayoría de los fármacos se excretan con la leche materna, aunque en cantidades muy pequeñas, estimándose que el niño absorbe menos de un 1% de la dosis administrada a la madre. Los medicamentos seguros en la infancia lo son también en la lactancia. Se deben evitar las tomas a las horas de máxima concentración del fármaco en
en la leche, ¿no? Generalmente de 1 a 3 horas después de su administración en el caso de los antibióticos. En consecuencia, se recomienda ingerir el fármaco justo después de terminar el amamantamiento, ¿no? Tenemos ahora la posología. Por ejemplo, en el caso de la penicilina, la posología va a ser en adultos de 500 miligramos y en los niños 50 miligramos por kilogramo de peso. Sus efectos secundarios van a ser la candidiasis, diarrea, náusea, dispepsia, reacciones de hipersensibilidad. Muy bien. La amoxicilina, la dosis para los adultos, va a ser de 500 miligramos cada 8 horas. Y en los niños va a ser de 40 miligramos por kilo. Sus efectos secundarios, también candidiasis, diarrea, náusea, dispepsia. ¿Por qué lo mismo? Porque la amoxicilina es de la familia de las penicilinas. Luego tenemos la amoxicilina más ácido clavulánico. En los adultos va a ser de 500 y de 125 miligramos respectivamente. Y en los niños va a ser de 40 y 5 miligramos respectivamente por kilogramo de peso. Los efectos secundarios va a ser candidiasis, diarrea, hepatotoxicidad y reacciones de hipersensibilidad. En el caso de la clindamicina, que es un antibiótico específico para hueso maxilar, en los adultos la posología será de 300 miligramos cada 8 horas y en los niños de 150 miligramos cada 12 horas. Los efectos secundarios son la colitis pseudomembranosa y la hepatotoxicidad. Esta colitis pseudomembranosa se va a traducir en cuadros diarreicos a partir del segundo día. Tenemos ahora el metronidazol. La posología en adultos es de 500 miligramos cada 8 horas y en niños es de 30 miligramos por kilogramo cada día. Los efectos secundarios van a ser convulsiones, parestesias, diarrea, náusea, dispepsia, disgusia y serostomía, ¿no? La serostomía es una disminución en la salivación. Tenemos también la acidromicina, cuya posología en los adultos es de 500 miligramos cada 24 horas y en los niños es de 10 miligramos por kilo cada 24 horas. Los efectos secundarios van a ser diarreas, náusea, dispepsia, taquicardia ventricular. Ahora el paracetamol. La posología en adultos es de 500 miligramos y en los niños es de 10 a 15 miligramos por kilogramo de peso. Sus efectos secundarios va a ser la hepatotoxicidad, la hipoglucemia, la trombocitopenia, la leucopenia, neutropenia y agranulocitosis. El metamizol, la posología en adultos es de 500 a 575 miligramos cada 6 a 8 horas. Y en los niños no existe presentación oral pediátrica. Los efectos secundarios va a ser hipotensión, náuseas, vómitos, serostomías, somnolencia, trombopenia, anemia, agranulocitosis. Luego el ibuprofeno. Su posología en los adultos es de 400 a 600 miligramos cada 6 a 8 horas. Y en los niños es de 20 miligramos por kilo cada 3 a 4 dosis. Los efectos son acúfenos, son como sonidos de mar, astenia, somnolencia, confusión, cefalea, mareos, dispepsia, diarreas, náuseas. En el caso del metamizol, la posología en los adultos es de 500, perdón, aquí continuamos. La posología del diclofenaco en adultos va a ser de 50 miligramos cada 8 horas y en los niños no se recomienda. Los efectos secundarios son cefalea, mareos, dispepsia, diarreas, náuseas, hipertensión, insuficiencia cardíaca, somnolencia, depresión. En el caso del naproxeno sódico de 550, la posología en adultos va a ser de 500 miligramos cada 12 horas y no se recomienda en los niños. Los efectos secundarios
Van a ser acúfenos, cefalea, mareos, dispepsia, náuseas, constipación, hepatotoxicidad, somnolencia. En el caso del tramadol, su posología en adultos es de 50 a 100 miligramos cada 6 a 8 horas. En los niños no se recomienda. Los efectos secundarios van a ser cefalea, mareos, convulsiones, náuseas, vómitos, constipación, serostomía, ¿no? El tramadol produce mareos, puede producir alucinaciones. Y cuando se ingiere el tramadol, se recomienda que el paciente, si es que va a salir a la calle, salga acompañado por los mareos que produce. La hidrocortisona, la posología en adultos es de 40 miligramos por día. Los efectos secundarios son acné, retraso en la cicatrización, hiperpigmentación, cataratas, glaucoma, hiperglucemia, hipertensión arterial, osteoporosis, trombosis, úlcera péptica. La prednisona, la posología es de 30 miligramos al día en los adultos, en los niños no está prescrito. Los efectos secundarios son acné, hiperpigmentación, cataratas, glaucoma, hiperglucemia, hipertensión arterial, trombosis, úlcera péptica, ¿no? En el caso de la dexametasona, su posología en los adultos es de 8 miligramos por día. En los adultos, en los niños tampoco se recomienda. Sus efectos secundarios van a ser el acné, hiperpigmentación, cataratas, glaucoma, hiperglucemia, hipertensión arterial, osteoporosis, necrosis ósea, trombosis y úlcera péptica. En el caso del diazepam, en los adultos su posología es de 5 miligramos 2 horas antes en el caso del procedimiento odontológico, como una sedación consciente o 2 horas antes de dormir. Los efectos secundarios van a ser una amnesia anterógrada, ataxia, hipotensión, taquicardia, irritabilidad o alucinaciones, somnolencia. Se recomienda si el paciente va a salir también que salga acompañado, ¿no? Y lo indicado es que se tome 2 horas antes de dormir. El midazolam lo mismo, en adultos es 15 miligramos antes de dormir o 1 hora antes del procedimiento odontológico. En los niños también se usa para sedación consciente, ¿no? De 0,3 a 0,5 miligramos 1 hora antes del procedimiento odontológico. Se produce también amnesia anterógrada, ataxia, hipotensión, taquicardia, somnolencia. En el caso del alprazolam es lo mismo, ¿no? Los mismos efectos secundarios. El omeprazol, su posología en los adultos es de 20 miligramos cada 24 horas. En los niños no se recomienda. Los efectos secundarios, tenemos artralgias, debilidad muscular, mialgias, cefalea, fototoxicidad, erupciones, pruritos, náuseas, aumento de las transaminasas. Muy bien. Entonces, Berta indica en los niños dan prednisona sí, pero máximo de 5 miligramos, ¿sí? En los casos de broncoespasmos, de crisis asmatiformes. Sí, muy bien. Entonces, ya sabemos, tenemos un poco más de conocimiento sobre la posología de algunos medicamentos. Es muy importante que recuerden en las horas que se tiene que administrar los medicamentos, las interacciones medicamentosas, las interacciones farmacológicas de un medicamento. Y aquí que estamos en la parte final, les voy a preguntar, ¿qué medicamentos son los que producen lesiones gástricas, lesiones gastrointestinales o gastritis? A ver si lo colocan en el chat, por favor.
¿Qué medicamento es el que produce o qué tipo de medicamentos producen lesiones gástricas? Muy bien, el ibuprofeno. Excelente. ¿Y cuál es el medicamento, les expliqué en la segunda clase, que produce mayor cantidad, o sea, que los pacientes comienzan a ingerir, qué antibiótico es, que produce mayor cantidad de resistencia antibiótica que se presenta en el Perú? ¿Cuál es el que usualmente toman para el dolor de garganta de manera errada? A ver, muy bien. En ese caso es la amoxicilina. Porque las personas cuando les duele la garganta dicen, bien, voy a ir a la farmacia y me voy a comprar mi amoxicilina. Pero no saben que están haciéndose un daño, están produciendo resistencia antibiótica y cuando realmente lo necesiten, van a tener que ingerir un antibiótico de amplio espectro. Pero sabemos que los antibióticos de amplio espectro van a dañar nuestro sistema digestivo, van a eliminar nuestra flora bacteriana, que la necesitamos, que son sumamente importantes en la digestión, en la degradación de los alimentos. Entonces, sabemos que cuando nos duele la garganta, tenemos que tomar un antiinflamatorio porque la garganta está inflamada. Ahora, si el médico revisa y ya hay rastros sinopatognomónicos de infección, hay mucosidad verde, recién ahí se tiene que tomar la amoxicilina. Pero también sucede que el paciente presenta una tos seca y toma amoxicilina, cuando no tiene ningún sentido. Si el paciente tiene tos seca, tiene que tomar un antitusígeno. Ahora, si el paciente, a ver, les pregunto, tiene tos productiva, ¿cuál es el medicamento a elección? A ver, los leo. Excelente. Si los pacientes presentan tos productiva, se debe tomar el dextrometorfán o el ambroxol. Muy bien. Claro, el ambroxol, el dextrometorfán, ¿no? Excelente. Y si el paciente eh, se ha hecho sus pruebas de glucosa y ven que la glucosa está aproximadamente en 110, ¿cuál es el medicamento a elección en ese caso? Lo vimos también en la segunda clase. ¿Y cuál es la concentración de la metformina? ¿Cuál es la dosis? Es de 800 la metformina. 850, perfecto, de 850. Muy bien. Entonces, ¿les ha quedado claro?
¿Les ha quedado clara la clase? ¿Sí? Metformina clorhidrato. Perfecto. Y recuerdan ustedes algo que les pregunté la última vez, ¿cuáles eran las 3P del diabético? ¿Recuerdan ustedes? ¿Cuáles son los signos? Los signos patognomónicos del diabético, las 3P. Muy bien. Faltan dos más. Perfecto. Polidipsia, poliuria y polifagia. ¿Y cuáles eran los otros signos que se presentaban en la diabetes? Algo muy común aquí en el Perú. Habían otros signos a nivel del cuello. ¿Recuerdan ustedes? Sí. ¿Y qué nombre tienen estas manchas negras? El nombre es acantosis. Y esas especies de verruguitas son acrocordones. Muy bien, sí. Bien, alumnos, han sido un grupo bastante participativo. Eso me gusta mucho porque están siempre atentos en clase, cada pregunta que les hago siempre están respondiendo y eso me parece muy positivo. Eso me da gusto, ¿no? Me gusta que estén siempre participando, que conozcan bastante del tema. Eso es sumamente importante y me da mucho gusto. Siguen participando, me parece excelente esto, ¿no? Me da mucho gusto. Ha sido grato para mí acompañarlos durante estas 6 sesiones y espero que nos reencontremos en una siguiente oportunidad. Han sido, nuevamente les digo, han sido un grupo muy participativo, muy bonito y eso le da gusto, ¿no? A un docente. Muy bien, entonces damos por finalizada mi participación como docente en estas 6 clases y doy pase a la coordinadora.